bienvenido, Dios lo bendiga. Le hablamos desde la Confraternidad Cristiana de Pereira. Nos complace mucho que nos esté viendo hoy nuevamente. Queremos enviarle un gran saludo de bendición, deseando que usted esté prosperando así como prospera su alma, y es lo que nos dice la palabra. Queremos invitarle hoy para que usted nos pueda acompañar en este momento a escuchar de la palabra de Dios, a alabar y bendecir el nombre de Dios. Tome por favor su Biblia, tome por favor su agenda, su cuaderno, tome lápiz, tome apuntes de hoy, lo que hoy el Señor quiere hablarle a su vida. Queremos que usted sea una persona que crezca en comunión, conocimiento y compromiso. Ese es nuestro lema y deseamos compartirlo con usted. Acompáñenos alabando y bendiciendo el nombre del Señor en esta hora.
Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen santo, santo. Dicen cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo,
verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Quiero verte. Yo quiero verte. Quiero verte. Damos aleluya. 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 Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya.
tú, bueno eres tú, bueno eres tú. Bueno, 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 bueno. Tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo. Bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú. Conocer los signos le permite acercarse a las realidades que hay dentro de su contorno para resolver conflictos. Mientras más conocemos el signo, entonces podemos acercarnos más a lo que representa, porque el signo representa algo, el signo nos acerca a algo o a alguien. Es así como en la parte de los académicos entienden bien que deben de conocer los signos, y mientras más signos conozcan presentes y futuro, pueden entonces resolver situaciones que se presentan en su vida. Hoy en día se comprende que muchas personas pueden tener competencias para desarrollar una labor, pero por la falta de la comprensión del signo en sí, tienen dificultades para resolución de problemas, para resolver problemas. En la vida del creyente, del cristiano, también puede ser así. El creyente conoce muchos signos presentes y signos del futuro. Esos signos del futuro se van dando a comprender en su contexto, en su vida. Así es como la palabra de Dios nos dice que esto ha de pasar, y esto pasa, y podemos entonces observar esos signos. Pero recordamos lo que estamos mencionando, no solamente hay que comprender y entender el signo, sino saber de que el signo nos lleva hacia algo o hacia alguien. El signo nos acerca hacia algo o hacia alguien. Hoy en día hay muchos creyentes, muchos cristianos que, conociendo los signos, en vez de fortalecerse en su fe y en su amor hacia Dios, lo que hacen es debilitarse. Se alejan más y más de la palabra de Dios. Es importante percibir el hecho de que el Señor Jesucristo, en la palabra, en las Sagradas Escrituras, le demanda a los apóstoles y a sus discípulos que no se dejen engañar. O sea, es una máxima, una enseñanza que el Señor está ministrando a los suyos. Y ellos entienden bien de que Jesús de Nazaret quiere ministrar a sus vidas, a sus corazones. Y esta máxima, esta enseñanza de no se dejen engañar, les dice el Señor Jesucristo, viene alrededor de tres textos que nos muestra la palabra del Señor, en Mateo, en Marcos y en Lucas. O sea, la máxima que enseña Jesucristo a sus discípulos en torno a no dejarse engañar en los últimos tiempos es reiterada en la narrativa de estos tres textos. Y a la luz de esos textos, justifiquemos en estos momentos por qué
es importante percibirlos, entenderlos y saber que el signo es un medio, no es el fin en sí, y que ese medio, por lo tanto, nos ayuda y debe de fortalecer nuestras vidas para estar preparados y andar en fidelidad con el Señor. En estos relatos que se mencionan, hay 3 preguntas específicas que los apóstoles le hacen a Jesús de Nazaret. Es así como la primera pregunta que le hacen es: ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta le dice: ¿cuáles serán las señales de tu venida? La tercera: ¿cuál señal se da o se dará al final de estos tiempos? Desde las perspectivas del expositor, yo me atrevería a confirmar en estos signos en relación a la destrucción del templo, al fin de los tiempos y a la segunda venida de Cristo Jesús, que no solamente nos muestran a nosotros sobre la importancia de entender que si el mundo nos presiona, y mientras el mundo más nos presione, Dios va a presionar más al mundo. Entender eso es importante, como entender también que la trascendencia del signo espiritual como una advertencia para el creyente y decirle: prepárese y sea fiel al Señor para tener un encuentro glorioso con Cristo Jesús, con el Dios Todopoderoso. Así es que en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21 nos encontramos con este relato. Es el relato sobre los signos del fin del tiempo, los signos que nos muestran cuándo se acerca Cristo Jesús por segunda vez, y nos habla la importancia de entender el asunto del templo como un signo. Ahora, lo que nos dice las Sagradas Escrituras de una manera muy específica es el hecho de que Jesús de Nazaret estaba en el templo. Esta introducción la vemos en el libro de Lucas y en el libro de Marcos. Jesús está en el templo. Mateo no describe esa primera etapa del contexto, pero es importante entenderla. Jesús está allí observando y precisamente están en un momento donde se están entregando los donativos. Y Jesús observa que muchas personas llevan una cantidad de dinero con mucho valor económico, pero una mujer lleva y entrega lo que tiene. Son símbolos que nos muestra la palabra del Señor, los signos que se dan dentro de un espacio espiritual. El templo es un signo, debe de acercarnos a Dios. El solo pensar en templo debe de acercarnos más al Señor y prepararnos para su segunda venida. El hecho de la ofrenda, no el valor en sí de la ofrenda, sino el valor de la persona que deposita su ofrenda, no por la cantidad, sino por el amor que le entrega. Por eso es importante percibir esto, no es la cantidad, sino que es la disposición y el amor con la que se ofrece algo. No es el valor o la cantidad económica, es el valor y la cantidad del potencial espiritual para entender la importancia de ese signo y poder saber que se entrega para fortalecer el reino de Dios, pero que ese signo nos acerca más al Padre Celestial. El Señor le dice a los discípulos: esa mujer entregó más que los otros. Y cuando salen los discípulos del templo, nos dice Marcos y Lucas que los discípulos no le preguntan sobre qué quiso decir con eso de que la mujer entregó más. Eso como que se les olvidó. Y es importante entender esto. Si no entendemos los signos, es posible que nuestras vidas se debiliten y cuando vengan las pruebas, las dificultades, nuestras vidas se alejen del Señor. Y eso pasó con muchos de los discípulos. Ahora, cuando salieron del templo, la mirada de los discípulos, nos dice la palabra del Señor, dice que lo que ellos están mirando es los muros del templo, lo precioso que es el templo. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, para mostrarle las maravillas, para contemplar el potencial que había allí en ese lugar, el orgullo de los judíos, el templo. El signo se estaba convirtiendo en el obstáculo para que muchos de ellos se acercaran a Dios y estuviesen preparados para ese gran encuentro que deberían tener con Cristo Jesús. En Marcos nos dice que los discípulos están mirando y le agrega otros aspectos. Le dice: Señor, mira esas piedras tan preciosas. Lo mismo que Lucas nos dice: Señor, mira qué edificación, qué rocas, qué piedras también labradas.
estaban impresionados por el signo, no por lo que representa en sí el signo. No querían buscar y agradar a Dios, se quedaron en el signo en sí. Por eso nos dice la palabra del Señor que en esa primera etapa Él habla sobre las señales antes del fin. Ya mencionamos 3 preguntas que se están desarrollando en el texto. Y el Señor dice en el capítulo 24, versículo 3: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le dicen: número 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿qué señal vendrá del fin del siglo? Y entonces el maestro le responde: mirad que nadie os engañe. Y subrayamos esa expresión, ese enunciado: mirad que nadie os engañe. Mirad. Y él les dice en el siguiente verso: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y el Señor está definiendo de una manera especial lo que va aconteciendo en esas señales antes del fin. Recordemos que habían 3 preguntas y el Señor responde las señales antes del fin y responde sobre algunos signos que se dan en la venida de Jesús de Nazaret, la segunda venida de Cristo Jesús. Así podemos observar entonces que en esa primera sección, del verso 1 al 4, Jesús va a predecir la destrucción del templo. Le dice: esas rocas, ese templo es tan glorioso que ven, o sea, no va a quedar piedra sobre piedra. Y luego entonces viene el Señor y escucha las preguntas de estos personajes, de estos discípulos, y entonces empieza a explicarles el capítulo 24, versos del 4 al 28, que les habla sobre las señales antes del fin. Y ustedes pueden observar lo siguiente: en ese texto nos va a decir el desarrollo de lo que se va a dar dentro de algunos signos que el cristiano debe percibir. Uno de los signos que nos menciona en esta parte y nos dice, lo acabamos de leer, dice que vienen falsos profetas, vienen algunos diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ese es el robo de la identidad. Muchos quieren robar la identidad de Jesús de Nazaret. O sea, no acercar, porque Jesús de Nazaret se vuelve como un signo del Padre. Y podemos percibir esto, lo que Dios ministra en nuestras vidas. Nosotros nos acercamos a Cristo y entendemos y nos preparamos para su segunda venida por los signos que Él nos muestra en su palabra. Ahora, encontramos que Jesús de Nazaret entonces les dice que van a pasar algunas cosas. Y lo primero que dice es: van a haber guerras y van a haber rumores de guerras. Y les dice: cuando hayan guerra no se preocupen, porque ese todavía no es el fin. O sea, los creyentes no pueden estar diciendo hay una guerra, listo, se acabó esto. O sea, es un inicio y el Señor dice, todavía no, o sea, van a haber guerras, van a haber confrontaciones, y Él dice, todavía no es el fin. Y luego del versículo 7 en adelante dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, habrán enfermedades, habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares. Pero Él dice, son signos. Todavía esto es un principio de dolores, pero no es el fin. Y luego entonces continúa en el versículo 9, diciendo que los van a entregar a los tribunales, que los van a matar, que los van a aborrecer por causa de la palabra de Él. O sea, lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras, porque sigue en el versículo 10 y dice que muchos van a tropezar, van a alejarse del Señor. Vuelvo a mencionarlo porque no entendieron el signo. El signo se volvió más importante que lo que representan. Y aquí entonces cada vez que vemos uno de esos signos debemos de recordar lo que el Señor nos dice. Y entonces nos dice que muchos van a tropezar, se van a alejar del Señor, y dice, y unos y otros se aborrecerán. O sea, aquí uno de los signos es que no solamente la gente extraña se va a venir contra nosotros, sino que dice que aún muchos de los que están a nuestro alrededor nos van a insultar, van a ser desleales con nosotros, nos van a acusar. Si fuese posible, nos mandarían lejos de su existencia, y es la desunidad que se ve hoy en día en la iglesia cristiana en el mundo, donde la disensión, la tensión es constante, y es una de las primeras acusaciones contra la iglesia cristiana en el mundo,
y es las amenazas, las tensiones, las disputas, las contiendas que hay dentro de muchos movimientos o denominaciones. En las propias comunidades, en las propias iglesias, en los propios grupos, usted se va a encontrar con personas que no van a ayudarle a acercarse a Dios, sino que van a buscar es debilitar su comunión con Dios. Y por eso el Señor dice, entonces, cuando observen esto, permanezcan firmes. Dicen que la maldad se va a aumentar. Otro signo, la maldad se va a aumentar. Y dice, y entonces el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice, y el evangelio será enviado a todos los lugares del mundo. Y entonces dice, y ahí sí vendrá el fin. Pero es importante entender lo que nos dice la palabra del Señor, porque nos está hablando sobre ahora nos va a hablar sobre la segunda venida de Cristo Jesús. Pero en este momento, de una manera muy específica, el Señor nos dice que hay maldad, una maldad que se aumenta en medio de la comunidad, en medio de la sociedad, en medio del mundo, y eso debe convertirse en un signo. Mientras más maldad haya, el cristiano debe de entender que más cerca está el Señor Jesús. Y así es que de los versos 15 al versículo 28 nos muestra, ¿verdad?, sobre la abominación desoladora, que nos habla sobre todo este proceso, hace una referencia al libro de Daniel, donde nos habla sobre la llegada del anticristo, donde nos habla sobre la consolidación del pueblo de Israel, que sabemos que ahora en el 1948 se estableció nuevamente como nación, recobró su territorio, y apenas en menos de 70 años, o sea, es una potencia Israel en el mundo, ¿no? Y ya está preparándose para construir el templo, el cuarto templo, ¿verdad?, que va a ser ministrado allí, en aquella región, en aquel lugar. O sea, primero estaban lo que eran las carpas, el templo de las carpas, y luego hubo un templo que fue destruido por allá en los tiempos de Nabucodonosor. Hubo otro templo que fue destruido en el año 70 de este tiempo, y ahora piensan construir otro. Así entonces el Señor les dice que estén firmes, porque vienen los falsos profetas, vienen muchos que van a decir que son el Cristo, pero el Señor dice no les crean y permanezcan firmes, cuídense. A la otra pregunta que le hacen los discípulos es la venida del Hijo del Hombre, y aquí entonces el Señor sintetiza más y dice las evidencias más claras, los signos que ustedes van a ver son los que se dan casi en el firmamento. Dice que y en la expansión fuera del planeta. Dice entonces que el sol, la luna, las estrellas van a tener unas situaciones muy diferentes a las que han tenido durante su historia. Dice que el sol va a perder su resplandor, que las estrellas caerán, va a decir que el sol, la luna también, ¿verdad?, no dará su resplandor, nos va a decir que las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces son signos que nos muestran la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús de Nazaret. Y esto entonces lo fortalece y dice, y cuando vean todo eso que está pasando, entonces ustedes van a ver al Hijo de Dios que desciende del cielo. Y es importante entender esto, porque dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Por eso es importante entender lo que la palabra del Señor, o sea, muchos dirán que son el Cristo. ¿Cómo saber si son Cristo? Porque Cristo no va a contradecir nunca lo que dice la palabra de su Padre y permanece firme en Él. Y hoy en día hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchos por ahí andan hablando de que son el Cristo o que traen otro evangelio de Cristo y que traen conflictos al cristianismo. Pero entonces dice la palabra del Señor, coloca tres figuras, coloca la figura de la higuera y dice, ¿recuerdan la parábola de la higuera? Prepárense. Habla sobre el tiempo de Noé y dice, así como en el tiempo de Noé, prepárense. En el versículo 37 nos dice esto, prepárense para poder agradar a Dios sobre todas las cosas. Que no pase como en Noé, en los tiempos de Noé, donde las personas estaban debilitadas espiritualmente y no estaban preparados. Y también nos habla sobre la parábola del siervo fiel, nos recuerda la parábola del siervo fiel y nos dice, permanezcan firmes, muy firmes en el Señor. Y así encontramos que nos habla la palabra de Dios en la tercera pregunta, la que nos falta por responder, y es, o sea, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Y esa apreciación y esa argumentación la toma Lucas
en el capítulo 21, versículo 20 al 24. Y nos dice la palabra del Señor: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de la ciudad aléjense, y los que están en los campos no entren a ello, porque esos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta y de las que están criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este es otro signo, y ese signo se dio precisamente en el año 70 en esta era, después de Cristo. O sea, muchos de los discípulos vieron esta señal, vieron destruir el templo, aquel templo del cual se gozaban y se sentían orgullosos, que el Señor les había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Ahora a muchos de los discípulos les tocó ver lo que había pasado, el templo destruido por los romanos, cuando el emperador Tito estaba en dominio y en control de Jerusalén y de Israel. Hubo una tensión, una protesta de los judíos, y entonces vienen los romanos y arrasan con el pueblo de Israel y destruyen el templo. Es un signo. El templo es un signo. El templo dejó de ser. El templo no existe hoy en día. Piensan construirlo nuevamente. Por eso volvemos a decir, no es más importante el signo que lo que representa. Y por eso el Señor dice, cada vez que vean estas cosas, cada vez que vean esos asuntos, entonces recuerden que Dios está ministrando en sus vidas. Y concluyendo con lo siguiente, el Señor nos muestra unos signos. El signo que nos muestra de lo que es el templo. Cuando usted habla de iglesia, cuando usted habla de un templo, aunque lo evocamos a asuntos materiales, porque sabemos que nosotros somos el templo ahora, que somos la iglesia del Señor, pero cuando usted evoca ese término de iglesia o templo, recuerde que no es el signo el que debe de detenerlo, sino entender bien que el signo es un medio para poder acercarse al Dios Todopoderoso. Si usted se queda en el signo, va a debilitarse espiritualmente y va a alejarse del Señor. Otro aspecto es lo que ofrecemos al Señor. Lo que ofrecemos al Señor es un símbolo, y sabemos de que representa algo. Cuando nosotros ofrecemos para construir el reino de Dios, pues estamos hablando de una prioridad que hay en nuestras vidas. El otro aspecto que mencionamos es sobre las guerras. Nos menciona el Señor que las guerras, las pestes, el hambre y todos esos asuntos también son señales, son signos. Y cuando escuchemos de esto o estamos pasando por esto, el Señor dice que el creyente no debe sentirse abatido o angustiado o preocupado, porque Él dice, y aquí en este texto que leímos lo menciona, dice, gócense, alégrense, porque la redención está cerca. Y por eso Él menciona que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos habla sobre el signo del robo de identidad. Cuando vemos un falso profeta, no olvidemos que aún ese falso profeta, que debería remitirnos a algo positivo, ese signo en sí es nocivo, es dañino, pero debemos de entender que el sentido de profeta nos debe llevar también a la presencia del Señor. Y aún más, dice las Sagradas, que habrán terremotos y habrán muchas otras cosas que se presentarán. En síntesis, queremos decirle, amado amigo y hermano, o sea, hay muchos signos que puede usted observar a su alrededor, y cada vez que vea un signo, sea de guerra, sea de pestes, epidemias, sea acerca de las tensiones que se dan, robos de identidad, falsos profetas, religiones erradas ante la presencia de Dios, cuando usted observa que el mundo viene en contra de la iglesia, cuando usted ve que alguien cercano incluso viene en contra de usted por causa de la palabra del Señor, recuerde, es un signo. No se quede en el signo, acérquese a la presencia del Señor y recuerde bien que más allá del signo está nuestro Creador, nuestro Señor, el que nos formó. Cuando uno conoce los signos del futuro, espiritualmente puede percibirlos en su diario vivir, en su contexto, en su presente. Y cuando entendemos esos signos, entonces nos ayudan a fortalecernos para permanecer firmes en Cristo Jesús. Amado Padre Celestial,
Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que ministres en cada persona que ha escuchado tu palabra. Derrama unción y bendición sobre su vida. Señor, que los signos, Señor Jesús, que escucha, que ve, Señor, que entiende, le ayuden a permanecer firme delante de ti. Que todo lo que tú has hablado en tu palabra, Señor Jesús, produzca gozo y alegría en los que escuchan tu palabra. Y en aquellos que todavía no han entendido, Señor Jesús, tu palabra, Señor, darles la oportunidad, la opción, Señor. Que tu Santo Espíritu les ilumine y puedan acercarse a ti y darte la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Que la bendición de Dios sea sobre su vida, sobre su familia, y no se olvide. Los signos que conocemos del futuro en relación a la palabra del Señor debe ser razón también suficiente para permanecer firmes en el Señor y no dejarnos engañar. Dios continúe en sus vidas. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Recuerde los 3 pasos básicos que siempre le recomiendo. El primero es meditar en la palabra que escuchó. El segundo es aplicar esta palabra. Y el tercero es divulgar la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz y puede correr como ríos de agua viva, no solo sobre usted, sino sobre todos aquellos con los cuales usted tenga la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Recuerde suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campana para que cada que haya un servicio nuevo, usted pueda estar muy atento y pueda llegarle la notificación. Queremos también que usted comente los videos y pueda compartirlos con todas aquellas personas, sus contactos, sus familias. Recuerde, esto no tiene límites geográficos. Usted puede enviarlo a cualquier ciudad, a cualquier país, en cualquier momento. Este video lo pueden ver después de la transmisión en vivo. En cualquier momento usted puede repetir nuevamente el video para volver a estudiar la palabra de Dios. Así que lo animamos para que usted siga adelante de la mano de Dios. Recuerde que si Él está con usted, nada le faltará, porque esto es lo que dice el Salmo 23. Queremos también recordarle nuestra cuenta bancaria para que usted pueda hacer allí sus donaciones. También tenemos el servicio de PSE mediante el Banco Colpatria, así que también le invitamos para que pueda recurrir a este servicio que hemos dispuesto para usted. Queremos también agradecer a todas aquellas personas que de manera muy generosa y llena de amor han dado ayudas, han traído hasta nuestra iglesia, han enviado hasta nuestra congregación ayudas en especie aún para bendecir, para ayudar a todas aquellas familias necesitadas, no solo de nuestra iglesia, sino también de nuestro sector de influencia donde nosotros podemos ir, hemos ido a evangelizar, hemos ido a ayudar a otras personas. Así que le damos muchas gracias a cada uno de ustedes, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Recuerde nuestro lema: crecer en comunión, conocimiento y compromiso para con Dios, para con usted mismo y para con su prójimo. Que Dios lo bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerde que a continuación viene el culto de los niños, la escuelita dominical para ellos. Así que si usted tiene niños entre 3 y 12 años, por favor permanezca allí en sintonía de este video, porque a continuación ellos van a tener la oportunidad también de recibir la palabra de Dios. Dejad los niños venir a mí, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que usted tiene esa responsabilidad de inculcar en sus hijos la palabra de Dios. Quédese, permanezca aquí con nosotros. Vamos a escuchar de la palabra del Señor con nuestros hijos. Que Dios lo bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Hola, hermosos niños de Jesús. Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien en esta nueva semana que Dios nos regala de vida, de salud y de bienestar. Por mi parte, yo también me encuentro muy bien y sobre todo muy agradecida con Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir un nuevo tema y un nuevo mensaje. Así que vamos a ver entonces cuál es el nombre del tema que Dios nos trae para esta semana. El tema tiene por nombre Tu palabra me alumbra. Para ello los invito a que vamos al libro de los Salmos. Vamos a buscar en el capítulo 119, versículo 105 y juntos vamos a hacer nuestra lectura del día de hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué pudieron ustedes descubrir en esta lectura de hoy? O si usted
ustedes me dicen no descubrí nada, pues entonces hagamos una segunda lectura, o a los que necesiten lo pueden hacer una tercera, cuarta vez, las veces que sea la podemos leer porque es la palabra de Dios. Y cuantas más veces la puedan leer y la podamos leer, pues más edificados vamos a ser. Entonces hagamos una segunda lectura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos identificar que nos habla sobre una lámpara, nos habla sobre los pies, nos habla sobre una palabra, nos habla sobre una lumbrera y un camino. Entonces, ¿qué es una lámpara? Una lámpara sirve para dar luz. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es una lumbrera? Una lumbrera es una fuente que da luz, que provee luz. Es eso de lo que Dios nos trae, nos va a enseñar hoy. Es este el mensaje. Por eso se titula Tu palabra me alumbra. Entonces, yo les pregunto, cuando se va la energía y obviamente está de noche, empezamos a caminar como a ciegas, ¿cierto que sí? Porque cuando estamos en la casa y se va la energía, lo primero que nosotros pensamos en hacer es ir a buscar una linterna, o ir a buscar una lámpara, o ir a buscar una vela. Pero mientras llegamos al lugar donde tenemos esas cosas guardadas, pues obviamente todo está oscuro. ¿Qué puede pasar en ese trayecto? En ese trayecto puede ocurrir que nos tropezamos, que nos podemos aporrear un pie, nos podemos caer, nos podemos lastimar o podemos hacer un daño. Eso pasa porque está oscuro. Entonces, la palabra de Dios es comparada con una luz que ilumina nuestras vidas. La palabra de Dios es comparada con esa luz que nos aconseja y nos dice qué es mejor hacer. Ella nos muestra cuál es el mejor camino y sobre todo algo muy importante, nos dice si hay tropiezos para que los evitemos, para que nos evitemos que nos vayamos a lastimar, para evitemos que nos vayamos a tropezar, que nos vayamos a caer, que nos vaya a doler algo, o como ya lo dijimos, que vayamos a hacer algún daño o vayamos a lastimar a alguien que esté a nuestro alrededor. La palabra de Dios siempre nos va a mostrar la salida en todo momento y en todas circunstancias de nuestras vidas. Entonces, es maravilloso porque Dios nos habla en el libro de Juan, capítulo 1, nos dice que Jesús es la vida y que Jesús es la luz de todo el mundo y de todas las personas en toda la tierra. Pero también dice algo muy hermoso y algo que llena nuestros corazones de gran alegría, y es que Jesús, siendo la luz de este mundo, cuando hay oscuridad o cuando hay tinieblas en algún lugar y Él llega, esas tinieblas se disipan, esas tinieblas se acaban, esas tinieblas dejan de ser oscuridad para convertirse en luz. Es por eso que cada vez que ustedes leen la palabra de Dios, ella los va a iluminar, ella les va a dar entendimiento, les va a dar sabiduría, les va a permitir entender y comprender muchas cosas que quizás ustedes en el momento no están haciendo, no están entendiendo y no están comprendiendo. Qué hermoso el mensaje del día de hoy, la verdad yo me gozo de poderles compartir a ustedes este tema porque Dios llena mi corazón con alegría al reflexionar, al pensar en lo que significa la palabra de Dios para ustedes y para mí y para todo aquel que conoce la palabra de Dios. Así que, niños del Rey, la invitación que Dios nos hace hoy es que nos dejemos alumbrar por su palabra. Ahora, Dios trae un consejo hoy fabuloso. Les trae a ustedes un consejo. Y el consejo es el siguiente. Nunca, jamás se apresuren a actuar sin la guía,
sin la dirección de la palabra de Dios. Nunca, nunca. Más bien por el contrario, siempre dejen que sea esta, la palabra de Dios, la que los alumbre, la que los enseñe y la que los ilumine. Entonces vamos a hacer la oración con base a este tema del día de hoy. Los invito a que cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, agradecemos, Señor, por tu palabra, por la bendición de poderla tener, de poderla conocer. Padre, sobre todo de poderla leer, de poderla aprender y escudriñar todos los días. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a los pies de todos los niños que hoy, Señor, te conocen, te aman, te buscan y te siguen. Y gracias porque ella es lumbrera en sus vidas y en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos, pidiéndote, Señor, que tu palabra sea la que los guíe, la que los corrija, la que los instruya, la que los enseñe y la que siempre les advierta, Señor, si en sus caminos hay peligro, para que ellos puedan ser advertidos, Padre, y no caigan, no tropiecen en estos peligros. Señor, y que ellos hoy recuerden tu consejo, que nunca se apresuren a actuar en sus vidas sin antes consultar con tu palabra, sino que por lo contrario, Padre, ellos permitan que sea tu palabra siempre la que ilumine y alumbre sus vidas, sus caminos. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre, dándote muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hermosos niños de Jesús, feliz de poderles haber entregado este mensaje, agradecida con Dios, y no siendo más por hoy, nos vemos en nuestro próximo video. Dios los bendiga y les envío a todos un fuerte abrazo. Adiós.